Saludos estudiantes, hoy en esta clase estaremos revisando el movimiento circular uniforme o conocido simplemente como MCU. Vamos a analizar sus propiedades, sus elementos y también estaremos trabajando en el concepto mismo del movimiento circular uniforme. Vamos a trabajar para que se pueda entender de una mejor manera, de una manera más didáctica, con una circunferencia que tiene algunos puntos para ir colocando estos objetos que van a representar a la partícula en movimiento. También vamos a designar a esta pieza de aquí como el centro de la circunferencia, ¿sí? Y estaremos también trabajando con estos palillos, los cuales van a servir para trabajar con algunos elementos de la circunferencia, así también como algunos elementos propios del movimiento circular. Perfecto, iniciamos. Revisando lo que compone la circunferencia, tenemos un centro. El centro obviamente, gracias a él se puede graficar la circunferencia. También tenemos algo muy importante dentro de la circunferencia, que es el radio. Sabemos que el radio es un segmento que simplemente va desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de la misma. Yo puedo tener algunos radios, obviamente, y van a extenderse como máximo hasta el borde de la circunferencia. También es importante darnos cuenta que al trabajar con una circunferencia se van a obtener ángulos. Si yo quiero designar un ángulo, puedo tomar dos radios y simplemente el espacio que se encuentra entre dos radios lo voy a llamar ángulo, que ya veremos con un poco más de detalle los nombres que van adquiriendo en el movimiento propiamente dicho. Perfecto, vamos a trabajar. Tenemos el centro. Vamos a suponer que esta pieza es una partícula que va a girar alrededor de todo el borde de la circunferencia. El giro va a ser en el sentido en el que estoy moviendo mi mano, o sea, un sentido antihorario. Recordemos, por ejemplo, que el sentido horario tienen los relojes de manecillas. Los relojes marcan de esta manera el tiempo. Yo voy a mover la partícula en este sentido, únicamente por cuestiones de didáctica. Se puede mover a cualquiera de los dos lados, ¿no? Pero en este caso, vamos a mover la partícula hacia o en este sentido, en sentido anterior. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la partícula se va desplazando de un lugar a otro, ¿sí? Va a ir completando las vueltas que tenga que completar, ¿sí? Va a seguir dando la vuelta, dando la vuelta. Pero aquí se presentan algunos aspectos muy importantes que revisar. Tenemos que analizar el concepto de movimiento circular uniforme. ¿Qué nos dice el concepto propiamente? Nos dice que el movimiento circular uniforme es aquel que se presenta en el cual el objeto, en este caso sería la partícula, traza una trayectoria circunferencial, una circunferencia. Pero en esa trayectoria circunferencial hay algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Primero, la velocidad angular es constante. Cuando nos habla de la velocidad angular, ¿sí? Lo designamos con la letra W y su unidad, los radianes por segundo. ¿Qué es la velocidad angular? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a designar únicamente dos puntos en los cuales la partícula va a pasar en su movimiento. Quitemos un momentito el centro. En esos dos puntos voy a marcar con el radio. A ver. Espero que se quede ahí. Muy bien. Con un radio y otro radio. Vamos a suponer que al trasladarse esta partícula de este punto hasta este otro punto, ha transcurrido un segundo, ¿sí? Entonces, la magnitud que ha recorrido en ángulos llamados radianes, en el cual trabajaremos siempre en el movimiento circular, va a ser exactamente igual, la misma cantidad de radianes, si nosotros cogiéramos la partícula, siguiéramos avanzando, y cuando ha pasado un segundo, y nuevamente medimos la cantidad de radianes, vamos a tener que son exactamente la misma cantidad de radianes recorridos en un segundo. Y así se va a dar con cada uno de los movimientos que vaya ocupando esta partícula. Recorrerá una cantidad de radianes en un tiempo determinado. Es por eso que su unidad nos indica radianes por segundo. Esta velocidad, la velocidad con la cual va cubriendo los ángulos en tiempos iguales, es lo que le da la característica al movimiento circular uniforme.
¿Qué es lo que nos dice propiamente el concepto? Es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Hablo de esta velocidad. El barrido que hace en cada uno de los puntos con su ángulo en radianes. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. Perfecto. Recordemos que el ángulo debe estar siempre en radianes. Además, el vector velocidad. Vamos a trabajar con el vector velocidad. Muy bien, entonces tenemos ya entendido qué es la velocidad angular. Ahora nos habla del vector velocidad. Si nosotros recordamos el concepto de vectores, hablamos los vectores que son un segmento de recta que tiene una dirección, un sentido y un módulo. Perfecto. Con estos palillos vamos a representar un vector. Como ustedes pueden observar, tiene un sentido en el cual nos da la flecha, tiene una dirección, el ángulo, en este caso sería ángulo 0 grados, si nosotros nos imaginamos un plano cartesiano que cruza por el palillo. Tenemos 0 grados, recuerden que la dirección del vector me da el ángulo, el sentido me da la flecha. Tenemos una magnitud o módulo. ¿Qué es la magnitud? Es el tamaño del vector. ¿Cuánto mide el vector? Este vector se puede representar con una flecha, pero he designado estos palillos como si fueran flechas. Vamos a trazar el vector velocidad que viene en metros por segundo, su unidad principal, en cada uno de los puntos. Recuerden que esta partícula está girando, ustedes se van a imaginar que está girando en sentido antihorario. Entonces, es obvio que tendrá una velocidad, ¿sí? Voy a dibujar la velocidad, voy a ver justo que el palillo o vector velocidad pase por la circunferencia solamente tocando un punto. Entonces, si nos damos cuenta, está en este sentido. Luego, cuando la partícula comienza a girar, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? La velocidad tomará otro sentido, pero la magnitud del vector, su medida no ha cambiado, es exactamente la misma. Entonces, esto es muy importante de diferenciar de la velocidad angular. La partícula sigue moviéndose y le voy a situar en este lugar. Entonces, la magnitud no ha cambiado, sigue siendo exactamente del mismo tamaño, pero ¿qué es lo que ha pasado con los sentidos y las direcciones de cada uno de estos vectores llamados velocidad? Las direcciones y los sentidos han cambiado. Miren la dirección y el sentido de este vector, la dirección y sentido de este otro vector y la dirección y sentido de este otro vector. Entonces, en estos vectores llamados velocidad, voy a anotarles aquí, velocidad, se mantiene la magnitud, pero lo que cambia es el sentido y la dirección de cada uno de estos vectores llamados velocidad. Ahora, ¿por qué propiamente se llama uniforme el movimiento? Debido a la velocidad angular. Recordemos que va barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Y la velocidad va a ser siempre constante, va a permanecer constante. ¿Eso qué quiere decir? Que esta partícula va a moverse a una velocidad uniforme durante toda su trayectoria circular. Perfecto. Tenemos ya entonces revisado la velocidad angular, la velocidad tangencial o simplemente velocidad y cada una de sus unidades, ¿no? En el caso de la velocidad angular, el radián por segundo y la velocidad tangencial, el metro por segundo. Vamos al ángulo de desplazamiento angular o simplemente ángulo. Muy bien, entonces, esto es fácil porque vamos a determinar mediante dos radios el ángulo en radianes. Aquí tenemos una abertura, entonces esta abertura se mide en radianes. Ustedes en láminas anteriores tienen la equivalencia de radianes en los ángulos sexagesimales o viceversa. Aquí tenemos entonces una medida en radianes. Esta medida es conocido como el ángulo o desplazamiento angular y tiene este símbolo que se conoce como teta, es una letra griega. Entonces, si quiero medir otro ángulo, sin importar la distancia, podríamos coger de aquí hacia acá. Esta abertura también, a ver, si te mola, también está en radianes. Entonces, simplemente el ángulo es aquel que se está formando constantemente entre dos radios, ¿no? Puedo también marcar otro ángulo, por acá un ángulo mucho más abierto, que tendríamos acá.
esta medida de aquí se mide, como claramente nos dice la unidad, en radianes. Perfecto, tenemos entonces ya visto algunos de los elementos que forman el movimiento circular uniforme. Vamos con el último, la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? También es un vector, es una magnitud vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene, al igual que esta representación de los vectores, magnitud, dirección y sentido que nos da la flecha. ¿Cómo lo ubicamos aquí en la partícula? Siempre la aceleración centrípeta estará marcando hacia el centro de la circunferencia y será siempre perpendicular con la velocidad tangencial. Entonces, nosotros tenemos aquí la velocidad tangencial. Si nos damos cuenta, siempre va a formar una perpendicular con la aceleración centrípeta, designada con AC, y su unidad principal, metros por segundo cuadrado. Veamos otra aceleración tangencial. Tenemos en este punto de acá, ¿no? En el punto en el cual la partícula ha dado ya la vuelta y marca hacia el centro y forman siempre una perpendicular con la velocidad tangencial. Y por último, podemos también en este punto señalar una aceleración centrípeta de esta manera, ¿sí? Dándonos cuenta que siempre forma una perpendicular, un ángulo de 90 grados entre la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial. Esto es lo que corresponde a los elementos dentro del movimiento circular. Tenemos la partícula, la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial, el ángulo de desplazamiento, aquel ángulo medido en radianes que se encuentra entre dos radios, y también la velocidad angular. Y la velocidad angular nos indica de qué manera se va variando el ángulo a medida que pasa el tiempo. Y ese ángulo obviamente se mide en radianes y el tiempo en segundo. Vamos a pasar a otras particularidades que tenemos que tener en cuenta dentro del movimiento circular, y es el periodo y la frecuencia. Para la explicación del periodo y la frecuencia, vamos a tomar nuevamente en cuenta la circunferencia, el centro obviamente para que exista la circunferencia, y la partícula. Vamos a analizar qué es el periodo. El periodo está designado con la letra T mayúscula y su unidad principal son los segundos. ¿Qué es lo que me dice? El concepto de periodo me indica que es el tiempo en el que la partícula da una vuelta o una vuelta completa. Entonces, si nosotros medimos el tiempo, si tomamos el tiempo, va a arrancar desde aquí la partícula, ¿no? Si yo tomo el tiempo de aquí a acá, ese es el periodo. ¿Sí? Supongamos que hago esto en un segundo. Entonces el periodo será un segundo. Ahora, ¿qué pasa si me demoro más? Suponiendo que hago esto, se demora obviamente mucho más, ¿no es cierto? Podría ser posiblemente de 2 a 3 segundos. Y si hago otro ejemplo, estoy llevando a la partícula muy lentamente por toda la trayectoria y vemos que el periodo aquí ya es mucho más extenso que en los casos anteriores. Podría mencionar que aquí el periodo nos habrá tomado de 10 a 15 segundos. Como estamos haciendo únicamente calculando mentalmente, podemos equivocarnos, pero el concepto claro de periodo nos hace entender que es el tiempo en el que la partícula da una vuelta completa. Puede ser muy pequeño, ¿no? Menos de un segundo, puede ser muy extenso, como el ejemplo que acabamos de revisar. La fórmula de periodo, de momento, porque también tenemos otras fórmulas de las cuales se puede despejar el periodo, pero de momento vamos a enlazar el periodo y la frecuencia. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Perfecto, entonces vamos a pasar ahora al concepto de frecuencia. A la frecuencia se la designa con la letra F minúscula. ¿Y qué es lo que nos dice el concepto? El número de vueltas en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, son muy parecidos los conceptos, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí me habla del número de vueltas en un tiempo determinado, un tiempo t. Si yo, por ejemplo, realizo 2 vueltas en un segundo, hagamos esto. Voy a coger la ficha, hago esto. Listo. He dado 2 vueltas en un segundo. Entonces es muy importante porque al hablar de 2 vueltas en un segundo me va a marcar una unidad.
me va a marcar una unidad en la cual se va a representar la frecuencia. La fórmula de frecuencia nos habla de 1 sobre periodo. Si el periodo viene en segundos, obviamente 1 sobre segundo me quedará la magnitud. Pero esta magnitud representa un nombre muy particular, Hertz. Este apellido de un físico, Heinrich Hertz, nos indica la unidad de la frecuencia. Si nosotros vemos automáticamente 1 sobre segundo, sabemos que son los hertz. ¿En dónde se ha escuchado esta unidad? Generalmente en equipos u objetos en donde generalmente sus artefactos sus componentes, perdón, dan vueltas. Por ejemplo, una lavadora, una licuadora. El número de vueltas que da un neumático también puede venir representado en hertz. El número de vueltas que da un motor en un vehículo también se representa en hertz. Ahora, una de las unidades conocidas también que maneja la frecuencia son las revoluciones por segundo, o conocido como RPS, o también, más generales, RPM, revoluciones por minuto. Entonces, nosotros podemos designar cualquiera de estas unidades, según el dato que nos dé el problema, como unidades de la frecuencia. El número de vueltas en un tiempo determinado. Entonces, si yo, con el ejemplo anterior que acabé de mencionar, si le di 2 vueltas a la partícula en un segundo, podemos decir claramente que la frecuencia de esta partícula son 2 Hz. Si hago esto, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda, ¿sí? Mucha atención, voy a coger la partícula, hago esto. Listo. Di 3 vueltas aparentemente en un segundo. Lo que nos marcaría, lo que nos indicaría, ¿sí? El periodo, 1 segundo. Pero la frecuencia, 3 Hz. No sé si me llegaron a entender, porque es la diferencia muy, muy, muy estrecha entre el periodo y la frecuencia. Entonces, son otros elementos importantísimos dentro del movimiento circular uniforme que tenemos que tener claro los conceptos, porque esto se manejará en los problemas de aplicación. Esto es lo que se refiere, chicas, la clase del día de hoy, el concepto de movimiento circular uniforme y los elementos que componen a este tipo de movimiento. Muchas gracias.